Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a Dios una vez más que Él nos concede de poder estar en este canal Apología con Luis Polo, realizando un nuevo estudio para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradeciendo a todos los hermanos y a todos los amigos que nos acompañan. Es una honra poder contar con su audiencia. Y esperamos que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el día de hoy estaremos hablando sobre quién manifestó a Dios según Timoteo 3:16. Esta será la primera parte de este estudio. Este estudio tiene por título ¿Quién manifestó a Dios según Timoteo 3:16? Ya que algunas personas consideran que alguien manifestó a Dios, ya que la palabra manifestación en el griego está en voz pasiva. Para el día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro hermano Edwin Cardona, el cual nos honra también en estar aquí nuevamente en este canal. El hermano Edwin, él es apologista, maestro de la Biblia, se está desarrollando, especializando en lo que tiene que ver con el griego y ha sido de mucha bendición para la iglesia del Señor. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Edwin para que presente sus saludos a los hermanos y a los amigos que nos acompañan. Hermano Edwin, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios lo bendiga a usted, bendiga a toda su familia y a toda su congregación, su ministerio, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos nuestros amigos que televisan a esta hora esta conferencia, este programa, esta enseñanza bíblica que es realizada para la gloria y la honra de nuestro Dios. Este tema de 1 Timoteo 3:16 creo que es un tema que está es algo así como moderno, ¿no? Todo el mundo está como cautivado con este texto y muchas personas han dicho algo, otros dicen otra cosa. La idea de esta conferencia es presentarles a ustedes la interpretación de 1 Timoteo 3:16 basados en el contexto lingüístico, ya que hoy día se han levantado muchos maestros usando la terminología de la gramática, los conceptos lingüísticos y aparentan tener algún conocimiento y se arrastran a algunos inocentes, a algunos incautos por medio de estas demostraciones de talento, por decirlo así, con estas demostraciones de terminología que muchas veces es difícil de entender, pero como dijo el hermano ministro, por la gracia de Dios nos estamos preparando en esta rama del idioma bíblico, el griego del Nuevo Testamento, lo cual es una bendición para la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Así que esperamos que esta enseñanza sea de grande bendición para todos ustedes. Mi nombre, para los que no me distinguen, es Edwin Cardona, conocido como Soldado de Jesucristo. También administro un canal que se llama Soldado de Jesucristo, donde también comparto enseñanzas acerca de explicaciones desde los textos, desde la sintaxis griega. Un gusto saludarles a todos, esperamos que sea de grande bendición, que los amigos y los hermanos que van a comentar lo hagan con mucho respeto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermano Edwin, por sus palabras. También queremos dar gracias a todos los hermanos y amigos que están participando en el chat. A todos y a cada uno de ellos les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Edwin, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Somos todo oídos
para escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón en el día de hoy. Adelante, hermano Eddie. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar esta enseñanza. Vamos a hacerlo de una forma sin afanes, ¿sí? Como ustedes pudieron ver, esta enseñanza está programada para el viernes. Se presentaron algunos inconvenientes, después para el sábado, o sea, para ayer. Y bueno, por la gracia de Dios la pudimos realizar el día de hoy para hacerla sin afanes. Así que vamos a dedicarle un tiempo prudente al estudio de la palabra de Dios y analizar este texto, a ver cuáles son los tesoros que esconde este maravilloso tema. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, allí tenemos la pregunta: ¿quién manifestó a Dios? Análisis a 1 Timoteo 3:16. Esta es la pregunta que nos han hecho, esta es la pregunta que vamos a desarrollar, este es el tema. Todo esto viene basado más que todo es en el contexto lingüístico, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando, como ya hemos tenido a bien en anteriores programas, a ir desarrollando parte por parte y que sea Dios ayudándonos, porque si no es Él quien nos ayuda, estamos perdidos. Listo, mi hermano. Bueno, quiero presentarles aquí dos variantes de 1 Timoteo 3:16. Ahí tenemos el texto en cuestión, y estas dos variantes son la variante del texto sinaítico y la variante del texto bizantino, que son dos textos griegos y son bastante conocidos porque tienen su antigüedad en el tiempo, ¿sí? Entonces, el texto dice que homologumenos megastin totis eusebias mysterion hos efaneroti en sarki. Bueno, como usted puede ver, leí el texto griego del Códice Sinaítico. Vamos a leerlo hasta esta parte donde está la parte amarilla. Y el Códice Bizantino dice que homologumenos megastin totis eusebias mysterion theos efanerotin sarki. Si usted analiza allí donde tenemos esta parte aquí amarilla, subrayada, como usted la puede ver allí, esta es una de las discusiones en las cuales vamos a tocar en este tema, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esta parte, acerca de la variante, porque en algunos textos usted encuentra, por ejemplo, que dice el cual fue manifestado en carne, y en la variante del texto bizantino dice Dios fue manifestado en carne. Entonces vamos a analizar primeramente este aspecto. Quiero presentar una refutación al argumento primeramente de que el pronombre relativo hos, esto es un pronombre relativo, el que tenemos allí subrayado, es un pronombre relativo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este argumento que dice de que este códice sinaítico, con esta variante del pronombre relativo, que dice que está reemplazando a este sustantivo misterio, ¿verdad? Y vamos a ver por qué en el códice bizantino encontramos el sustantivo teos, o sea, Dios, y en el códice sinaítico encontramos el pronombre relativo hos, que significa el cual, que algunos han tratado de decir que hos no está reemplazando al sustantivo Dios, sino que está reemplazando al sustantivo misterión, como lo tenemos allí. Misterión es un sustantivo
de género neutro, caso nominativo y número singular, como lo tenemos allí. Entonces, algunos aluden a que porque está en el caso nominativo, es parte del sintagma nominal, o sea, está funcionando como sujeto de la oración. Entonces, por esa razón, Jos está reemplazando al sustantivo misterión. Vamos a ver si este argumento es concorde o concuerda con los conceptos de la gramática griega. Y vamos a analizar el texto empezando por esta parte, mi hermano. Así que pase, hágame el favor la diapositiva. Vamos para el próximo. Listo. Entonces aquí tenemos, sabemos que estos códices originalmente fueron escritos en letras unciales. Unciales significa que eran letras mayúsculas, ¿sí? Esta es la variante del códice sinaítico, así se escribía en el idioma antiguo, en la letra uncial, y aquí tenemos la variante del códice bizantino. Como usted puede ver, aquí tenemos teos, y teos se escribía de esta manera en la letra uncial, como usted lo puede ver allí. Y el pronombre relativo, Jos, lo tenemos aquí, usted puede ver, en cierta parte tiene como una similitud. Entonces, algunos han llegado a suponer, oído, esto es solo una suposición, de que cuando transcribieron de un códice al otro códice, por poner el pronombre relativo, se equivocaron y en vez de poner la Omicron, pusieron la Z, porque supuestamente son muy parecidos los términos. Entonces este es uno de los argumentos que pareciera ser como muy fuerte, pero si analizamos bien los códices, usted va a poder ver que, por ejemplo, en el códice sinaítico, puede pasarla a mi hermano, hágame el favor. Voy a mostrar aquí una parte, un texto del códice sinaítico, dos textos. Por ejemplo, allí tenemos marcado lo que es la expresión teón. Ese texto, el que tenemos a mano izquierda, es Juan 1:1, que dice en arge en hologos, que hologos en prostón teón. Allí ese es el primer cuadrito que tenemos allí, teón, que teos en hologos. Que teos, el segundo cuadrito que tenemos allí a la mano izquierda, es el sustantivo teos, o sea, el sustantivo Dios. Si usted analiza teos y teón, que es el mismo sustantivo Dios, usted nota que arriba lleva un signo ortográfico que es una especie de línea, y esto lo hacían, era para no cometer el error de ir a confundir esta palabra, ¿sí? Como usted lo puede ver allí. Entonces ellos colocaban la rayita encima de teos, entonces con eso ya sabían que no era un pronombre relativo, sino que era el sustantivo Dios, ¿sí? O sea que no había alguna forma de que se confundieran, porque alguna vez llegué a escuchar este argumento diciendo, no, que es que como Jos y Teos se escribían tan parecidos, entonces que seguro fue que se equivocaron, solamente eso. Pero es un argumento con mucha falta de seriedad. Si usted analiza el códice sinaítico, usted se puede dar cuenta que cuando ellos usaban la expresión Teos, ellos la usaban con esa línea para identificar el sustantivo teos, ¿sí? Como lo tenemos allí, así que no había ningún problema. El texto que tenemos a la mano derecha es Marcos, el capítulo 1, versículo 1, el versículo 2, ¿sí? Y en el cuadrito que usted ve allí, allí está el pronombre relativo Jos, como usted puede verlo allí. Note que este es el mismo códice, las dos imágenes son del mismo códice. Por tanto, aquí miramos de que teos y Jos eran dos términos muy fáciles de reconocer en el texto griego antiguo, en la letra uncial. O sea, no
no hay alguna forma de decir, no, es que se equivocaron, en vez de colocar hos, le pusieron teos. Entonces vemos que primeramente esa no es la razón. Aquí tenemos los códices como prueba, este es el códice sinaítico, vemos cómo escribían teos y vemos cómo escribían hos. Usted puede darse cuenta que hay una diferencia, ¿sí? La Z, como usted puede ver, lleva una línea intermedia en el centro del óvalo y lleva una línea encima demostrando y mostrándole a las personas que ese sustantivo era el sustantivo Dios. Pero cuando se usa el pronombre relativo hos, no lleva esa línea en la parte superior y tampoco lleva la línea en la parte interna, en la parte intermedia. O sea que este argumento de decir de que fue que se equivocaron porque se parecían mucho es un argumento con mucha falta de seriedad. No es un argumento válido, no es una razón muy fuerte como para decir por esto fue que en el Códice Bizantino se encontramos la expresión Dios. ¿Sí? Listo, mi hermano. Miremos el otro. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a analizar ya, vamos a hacer una comparación. A la mano derecha tenemos el texto español y al lado izquierdo tenemos el texto griego. Entonces, como siempre, resalto esta dinámica así. Usted puede reconocer las letras que están en rojo son las que se traducen en rojo al español, las que están en verde son las que se traducen en verde al español, las que están en ese colorcito como verdecito clarito son las que se traducen con ese mismo color al español, ese azulito clarito son las que se traducen allí al español igual, y las amarillas son las que se traducen de la parte amarilla que tenemos allí. Entonces, la parte que dice e indiscutiblemente es esta parte que en el griego encontramos que dice que homologumenos. Grande es la parte que tenemos allí que dice megastin, grande es. Sí, ahí tenemos el adjetivo mega y el verbo copulativo stin, grande es. Ahora, nótese usted aquí cómo esta sintaxis del griego maneja esta parte tan importante. Note que allí dice el misterio. Si usted va al texto griego, usted se da cuenta de que el artículo definido que tenemos allí, de género neutro, caso nominativo y número singular, es el que está calificando al sustantivo misterión, o sea, a este que tenemos aquí. Este artículo es el que califica a este sustantivo. Pero al traducirlo al español, lo traducen junto, ¿sí? Para no alterar la sintaxis del idioma español, porque la sintaxis del idioma español es diferente a la sintaxis del idioma griego. Bueno, ¿por qué ellos escribían a veces de esta manera? Porque ellos querían hacer un énfasis, cuando ellos querían hacer un énfasis en una expresión, entonces ellos usaban lo que se llamaban posiciones atributivas y posiciones predicativas, ¿sí? Entonces ellos muchas veces usaban un término en el medio de dos expresiones, por ejemplo aquí tenemos de la piedad y lo tenemos en medio de el misterio, o sea, si lo leemos, si lo vamos a leer textualmente como el griego lo dice, sería así, e indiscutiblemente grande es de la piedad el misterio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el énfasis aquí? El énfasis aquí es esta expresión que dice la piedad, de la piedad. Hay un énfasis en esta expresión, ¿sí? O sea que aquí nos está hablando de algo muy grande, ¿sí? Que es tan grande que es indiscutible, ¿sí? Ahí tenemos esa expresión adverbial indiscutiblemente, que es una fuerza aspectual de un término, para enfatizar la fuerza, ¿sí? E indiscutiblemente, o sea, no hay forma de discutir, ¿sí? No hay forma de discutir esto,
porque hay un misterio, pero este misterio es referente a la piedad, ¿sí? Si usted nota en español, note que en español se traduce primero el misterio y luego se traduce de la piedad. Pero si usted va al texto griego, usted se da cuenta de que primero está el artículo del sustantivo misterión y luego está la expresión tes esebías, que es de la piedad. O sea, hay un énfasis en esta expresión. Entonces, esto es lo que estamos analizando, la fuerza que tenemos allí para dar a conocer este misterio que es referente a la piedad, sí, a la piedad de Dios. O sea, hay algo allí muy grande que es indiscutible y vamos a ver qué es lo que es indiscutible. Jos, como tenemos allí, está la variante del códice sinaítico, Jos efaneroti en sarki. Entonces, algunas traducciones lo han asimilado, traducido de el cual, ¿sí? El cual ya sabemos que es un pronombre relativo que está reemplazando a un antecedente, una expresión antecedente, ¿sí? O sea, a eso se le llama una expresión anafórica. De alguna manera se está usando un pronombre para no repetir el sujeto, el personaje o la cosa que se está mencionando. Generalmente, esa es la función de un pronombre relativo. ¿Listo, mi hermano? Bueno, esta es una imagen de un libro de literatura española. Allí no muestran los pronombres. La función de un pronombre es sustituye al nombre. Evita repetición de sustantivos, puede sustituir oraciones, carece de significado propio, varía con género y número. Entonces tenemos pronombres personales, los pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres relativos, interrogativos, indefinidos. Esta es la gama de los pronombres que tenemos y allí subrayado en este cuadrito tenemos lo que nos interesa en este momento es los relativos, ¿sí? Un pronombre relativo que muchas veces se traduce que en una oración subordinada sustantivada, cuál también en una oración adjetiva relativa, cuánto o dónde. ¿Sí? Entonces vemos la función allí de un pronombre, una función específica, o sea, si este pronombre está allí, es porque está reemplazando a un sustantivo que ya se mencionó anteriormente, o sea, entonces ya tenemos bien claro, la función del pronombre relativo es reemplazar un sustantivo que ya se mencionó anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos como entender. ¿Cuál es la función que está cumpliendo allí el pronombre relativo? Está reemplazando a un sustantivo que ya se mencionó atrás, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es ese sustantivo que se mencionó atrás. Obviamente que vamos a verlo desde la gramática, no simplemente argumentos y decir, no es que yo digo que es este porque a mí se me ocurrió, no, vamos a demostrar esto no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino también desde el punto de vista del contexto lingüístico, que es lo que creo que nos interesa en esta noche. Esto, mi hermano. Bueno, las funciones de un pronombre relativo. Esta información la puede usted encontrar en el libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, en la página 260. Allí como lo tiene usted puede leer todo eso allí. Siempre una información larga, entonces voy a leer la partecita que está subrayada abajo, porque está subrayada no porque yo la haya subrayado, sino que está subrayada porque en el libro usted la encuentra así subrayada, o sea que es una anotación bastante importante que los eruditos que hicieron este estudio acerca del griego quieren resaltar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta nota que ellos quieren resaltar aquí? El pronombre relativo concuerda con su antecedente en número y género.
pero su caso es determinado por la función que tiene en su propia cláusula, ¿sí? Bueno, vamos a analizar esta partecita aquí. El pronombre relativo concuerda, ¿sí? O sea, está de acuerdo con unas características gramaticales con el sustantivo que está reemplazando. ¿Cuáles son estas características gramaticales? Que son género y número. Importante estos dos accidentes gramaticales pertenecientes a las expresiones pronominales de la oración, ¿sí? Las que manejan caso, género y número. Ahora, note que dice el caso, pero su caso es determinado por la función que tiene en su propia cláusula. O sea, el pronombre relativo puede entrar en una nueva cláusula subordinada con un nuevo caso para ingresar el antecedente del cual se viene hablando, pero, importante, ¿qué es lo importante que nos está mencionando aquí estos eruditos? Que tiene que concordar con su antecedente en número y género. Importante, mi hermano, en número y género. Estas expresiones manejan lo que es el género y lo que es el número. Y el caso depende ya es de la nueva oración en la cual son insertados. Por ejemplo, la nueva oración de relativo que tenemos en 1 Timoteo 3, 16, tenemos una cláusula de relativo, ¿sí? Por ese pronombre relativo que tenemos allí. Entonces, dice, por causa de esta regla, el estudiante tiene dos tareas al analizar los pronombres relativos. Uno, identificar el antecedente con que el pronombre relativo concuerda en qué, en número y género. Identificar el uso del caso del pronombre relativo dentro de la cláusula subordinada introducida por el pronombre relativo. Entonces, estos son los dos aspectos que uno debe tener. Cuando uno analiza esta parte, lo primero es identificar con qué antecedente es el que está concordando el pronombre relativo. ¿Por qué? Porque tiene que concordar en género y número, ¿sí? Y segundo es identificar el uso del caso, o sea, con qué caso se está identificando este pronombre relativo en la nueva cláusula subordinada, ¿verdad? Entonces, vamos adelante y sigamos explicando y vamos entendiendo un poquito más. Listo, mi hermano. Bueno, aquí tenemos otra información, gramática griega del Nuevo Testamento, otro libro que nos habla acerca del pronombre relativo. El pronombre relativo se usa para conectar un sustantivo con una oración, la cual de algún modo califica su significado. Por ejemplo, en la oración el eunuco se convirtió, pudiéramos calificar el nombre eunuco por la adición de dos oraciones explicativas. Así, el eunuco, quien había ido a Jerusalén a adorar y quien se volvía en su carro, se convirtió. Se verá que la conexión de estas oraciones con el sustantivo se expresa mediante el pronombre relativo ¿quién? Así Robertson, este es el señor Archibald Robertson, declara que el relativo es el lazo principal de conexión entre oraciones, ¿sí? Robertson, página 711. Los principales pronombres relativos del Nuevo Testamento son hos, hostis, hios, opios y osos. Esto, mi hermano, ahí está la página 121 de Gramática Griega del Nuevo Testamento. Estamos viendo la información para que usted entienda qué es un pronombre relativo y cómo funciona. Donde dice allí concordancia del pronombre relativo, el sustantivo con el cual el pronombre relativo conecta la oración calificadora es llamado antecedente. O sea, desde lo que estamos hablando es de un sustantivo que se mencionó atrás, eso es lo que es un antecedente. El sustantivo ya se mencionó anteriormente, pero el pronombre lo que hace es traerlo de nuevo, pero no mencionándolo nuevamente, sino por medio de un pronombre relativo. Entonces lo ingresa a una nueva cláusula subordinada. El pronombre relativo concuerda con su antecedente, ahí lo tengo subrayado nuevamente, esto es importante y fundamental, su antecedente en género y número, ¿sí? Pero no en caso, o sea, el caso se da es cuando el pronombre ingresa a la nueva cláusula de relativo y ya en esa cláusula ya tiene su propio caso, pero tiene que, por regla gramatical, tiene que concordar con su antecedente en género y número. O sea, estas son las reglas gramaticales que nos están diciendo aquí, estos eruditos, ¿sí?
que si yo voy a reemplazar un sustantivo que se mencionó, un antecedente que se mencionó anteriormente, tengo que hacer lo que concuerde con su género y su número con el nuevo pronombre relativo que está siendo introducido para crear esta nueva oración subordinada. Entonces, creo que esta parte es muy importante. Su antecedente en género y número. Concuerda con su antecedente en género y número. Creo que esto es repetitivo, pero lo hago con el sentido de que podamos entender esta información, cómo se aplica en el texto. ¿Listo, mi hermano? Listo. Allí tenemos una imagen de los pronombres relativos, ¿sí? Allí están todos los pronombres relativos que usted puede encontrar en el idioma griego. En la parte de abajo dice el relativo ha de concertar con su antecedente ¿en qué? En género y número, en tanto que aparecerá en el caso que sea su función en la oración. Entonces, nuevamente nos dice esta imagen que el relativo ha de concertar con su antecedente en género y número, en tanto que aparecerá en el caso que sea su función en la oración. Entonces, si usted mira el cuadrito, hay dos círculos, ¿cierto? El círculo de la mano izquierda está señalando el caso nominativo, género masculino y número singular. ¿Qué es cuál? Hos. O sea, ese es el sustantivo que tenemos, ese es el pronombre relativo, perdón, que tenemos en 1 Timoteo 3:16. Ahora, este es el punto, mis hermanos, mis amados que están oyendo aquí esta parte. Misterión, o sea, muchos, he hablado con algunos maestros que dicen de que el cual está reemplazando al sustantivo misterio. Entonces dicen, o sea, quieren interpretar es que el misterio fue manifestado en carne, ¿sí? Pero si usted analizó esto que hemos dicho aquí, misterión es un sustantivo de género neutro, de género neutro. Por eso estaba siendo repetitivo en esta información. Para que el antecedente pueda ser traído por el pronombre relativo, tiene que concordar en género y número. Entonces, el pronombre relativo hos, usted puede darse cuenta que no concuerda en género y número con el sustantivo misterión. ¿Por qué? Porque misterión es de género neutro, como usted lo puede ver allí. Y a la mano derecha, usted ve cuál es el pronombre relativo de el género neutro, o sea, que identifica el género neutro. Si estuviera este pronombre relativo, sí, que es una omicron que tenemos allí con un espíritu fuerte y un acento agudo, como lo tenemos allí, muy parecido a un artículo definido. La diferencia es que el artículo no tiene el acento, pero el pronombre relativo sí lo tiene para diferenciarlo del artículo definido. Entonces, si esta expresión, si usted se dio cuenta, ahorita que analizamos el texto, usted se da cuenta que esa expresión no está como pronombre relativo allí, y el que tenemos en 1 Timoteo 3:16 es este. Por tanto, el pronombre relativo tiene que estar reemplazando a un sustantivo que es de ¿qué? De género masculino, número singular. ¿Sí? Espero que esa partecita está ahí, hermano, la hayamos entendido bien, la hayamos digerido bien. ¿Puede pasarla a mi hermano? Hágame el favor. Listo. Entonces, allí tenemos la comparación. El sustantivo misterión al lado izquierdo y el pronombre relativo al lado derecho. Usted esto lo puede investigar en un programa de griego, en una biblia morfológica, un diccionario morfológico, y le va a mostrar las funciones gramaticales de una expresión, sea sustantivo, verbo o lo que sea, eso allí le muestra, ¿sí? Entonces noten que aquí tengo subrayado género, aquí lo tengo en amarillo, y en rojo neutro. Este es el género de misterión. Y el género del pronombre relativo es que es género masculino. Entonces,
Por esta razón, llegamos a la inequívoca conclusión de que gramaticalmente y con las pruebas que se han demostrado, el pronombre relativo no está reemplazando a misterión, porque no concuerda en género con el pronombre relativo. Entonces, vamos a ver por qué este pronombre relativo está allí y cuál es el sustantivo que este pronombre relativo está reemplazando. O sea, vamos a ver cuál es el antecedente, ¿verdad? Porque es que han usado mucho este texto, unos para decir, no, que es que dice Dios, no, que no dice Dios, que prefiero este texto y todo eso. Las variantes de los códices griegos, aunque algunos dicen de que por ser más antiguos tienen autoridad, ¿cierto? El códice bizantino también tiene su autoridad porque también tiene su antigüedad, y en los códices, por ejemplo, lo que es el códice vaticano, el códice sinaítico, el códice alejandrino, se encontraron textos escritos en estilo de letra bizantina. Entonces, hay pruebas donde encontramos esta clase de escritura aún en los códices más antiguos, o sea que esta escritura bizantina ya se venía practicando desde mucho antes, ¿sí? Otra cosa, muchos apelan, bueno, eso ya lo dejaríamos para otro tema, pero muchos apelan a los códices, pero a veces no se analiza en su totalidad la información, porque resulta que estos códices, algunos códices, tienen libros apócrifos que, o sea, no hacen parte del canon bíblico. Entonces, tendríamos que, o sea, decir muchas cosas acerca de este tema, como para decir, no, yo prefiero esta variante o yo prefiero esta otra, porque en realidad, si usted analiza bien, lo que quieren decir estas dos variantes es una misma cosa, lo mismo. Páselo, mi hermano, hágame el favor. Listo, nuevamente les comparto la imagen, ¿sí? Allí el pronombre relativo hos y el pronombre relativo ho neutro, que si estuviera este pronombre relativo ho de género neutro, podríamos afirmar de que está reemplazando al sustantivo misterión. Pero como no está el pronombre relativo de género neutro, entonces no podemos tomar esa opción viable porque gramaticalmente sería incorrecto. Ya hemos visto las pruebas, hemos visto cómo hemos desarrollado esta parte, los mismos eruditos en el idioma griego expresan el sentido de la sintaxis en cuanto a estos pronombres y ellos tienen estas cualidades bien definidas. ¿Listo, mi hermano? Páselo para el siguiente. Listo, entonces vamos a ver ya esto, vamos a aplicar esta expresión en el texto griego. Listo. Vamos a analizar, por ejemplo, Romanos 4:25, para que usted analice cómo es la función del pronombre relativo, ¿sí? Como son funciones específicas, no va a haber ningún problema en cuanto a contexto, porque estas expresiones, los pronombres relativos, tienen su semántica definida, ¿sí? Dice Romanos 4:25, el cual, usted mira allí que está el pronombre relativo hos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como usted lo puede ver allí. Si usted mira el versículo 24, el versículo 24 viene hablando de un antecedente, ¿sí? Romanos, el capítulo 4, versículo 24, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿sí? El cual,
Entonces, note que aquí identifica a ese antecedente, que es a Jesús, Señor nuestro. Jesús allí lo encontramos en el caso acusativo, en el versículo 24. Pero note que se cumple la regla que en esta oración subordinada del versículo 25 ingresa con otro nuevo caso, ya funcionando con el caso nominativo, pero su género y su número concuerda con el antecedente, o sea, con Jesucristo, ¿sí? Con Jesús, que es un sustantivo de género masculino y número singular, como usted lo puede ver allí. Esto es un ejemplo. Entonces vemos cómo se cumple esta regla, ¿sí? De que aún, porque también se ha escuchado de que Dios en Primera de Timoteo 3, el capítulo 14, 15 y 16, expresamente el 15, se menciona a Dios, pero se menciona a Dios en el caso genitivo. Entonces algunos han dicho que por ser de caso genitivo, entonces el pronombre relativo de caso nominativo no lo puede reemplazar, porque el sustantivo es de caso genitivo. Entonces, usted puede ver aquí que Jesús es de caso acusativo, pero cuando es ingresado a esta nueva oración, ¿cómo le encontramos el pronombre relativo? Lo encontramos con el caso nominativo, ¿sí? Porque se cumple lo que hemos ya leído anteriormente, lo que escribieron Danny Manti, Archibald Robertson, Daniel Wallace, Daniel Stephen, Anita Enrique, Nelson Morales, Guillermo Davis, Clarence Hale, Roberto Hanna, y todos estos concuerdan en que el pronombre relativo puede reemplazar un antecedente sin importar el caso, pero sí tiene que concordar es con su género y su número. ¿Listo, mi hermano? Bueno, un texto muy conocido que es Filipenses 2, el versículo 5 y 6, Hos en morfiteu, que dice el cual siendo en forma de Dios, el cual, allí nuevamente tenemos el pronombre relativo. Ahora, si usted analiza Filipenses 2, el capítulo 2 y el versículo 5, usted se va a dar cuenta que allí Cristo Jesús está en el caso dativo. Si lo analiza allí, usted analiza en el texto griego y usted se da cuenta que en el versículo 5, Cristo Jesús está en el caso dativo. Mire que en Romanos 4:24 está en qué? Está en el caso acusativo, pero eso no le impide. Ahora vemos en Filipenses el capítulo 2, versículo 5, que Cristo Jesús está en el caso dativo, pero tampoco le impide, porque cuando lo ingresa en esta nueva oración, lo ingresa como caso nominativo, el pronombre relativo, pero concuerda en qué? En género y número, porque es masculino singular. Entonces, no hay ningún problema. Espero que todos vayamos bien y estemos entendiendo ahí hasta esta parte, este punto que llevamos. ¿Listo, mi hermano? Sigamos. Mucho hay que hablar de Filipenses 2:6. Hay que hacer una enseñanza acerca de ese texto. Romanos el capítulo 2, versículo 6. Si usted analiza Romanos el capítulo 2, el versículo 6, entonces usted se devuelve a Romanos el capítulo 2 y se devuelve al versículo 5 que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿verdad? El cual, si usted nota que el pronombre relativo está hablando expresamente de Dios, y Dios en el versículo 5 está funcionando en el caso genitivo. Usted puede mirarlo allí en el texto griego. Está en el caso genitivo. Y usted mira que el pronombre de caso nominativo, el pronombre relativo, lo está ingresando ¿a quién? Al sustantivo Dios. Allí en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A quién se está refiriendo allí?
allí se está refiriendo explícitamente a Dios, como usted lo puede ver allí. ¿Sí? Entonces vemos que no importa si es dativo, no importa si es acusativo y no importa si es genitivo. El pronombre relativo puede reemplazar a cualquier sustantivo sin importar su caso. La regla nos dice que sí, lo que importa es que su género y su número. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, que estamos analizando. Y si usted se da cuenta, Dios, en el versículo 15 de 1 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, encontramos que se usa el sustantivo Dios en el caso genitivo, pero no importa el caso, porque el pronombre relativo puede insertar esa expresión anafórica y la puede insertar en la nueva oración, ¿sí? Entonces, no es cuestión de que, ay, es que yo prefiero esta variante, yo prefiero la variante del códice sinaítico. Esto no es de la cual prefiera usted, esto es del análisis que usted pueda llegar a hacer para usted poder entender el por qué en un códice le están explicando a usted lo mismo que le están explicando en el otro códice. Entonces vemos que en el códice bizantino lo que encontramos es una explicación más clara y más contundente de a quién se está refiriendo el texto. Es posible que ya de antemano en los primeros siglos ya hubiera un debate acerca de eso. Y no falta que algunos, de alguna manera, hayan usado este texto para decir que Jesucristo no era Dios, ¿verdad? Pero cuando llegamos al texto bizantino, de alguna manera, ellos muestran que lo que explica 1 Timoteo 3:16 sobre el pronombre relativo es que está verdaderamente reemplazando al sustantivo teos que se mencionó en el versículo 15, ¿sí? Entonces es algo bonito poder usted entender, note que el antecedente es Dios de caso genitivo. Igual acontece en 1 Timoteo 3:16. El antecedente que es Dios es de caso genitivo, ¿sí? Pero no impide que sea de caso genitivo para que lo reemplace el pronombre relativo. O sea que estamos seguros de que podemos usar esta variante sin ningún problema y decir sin ningún temor, Dios fue manifestado en carne. Listo, mi hermano, sigamos con la otra parte. Ahora, han salido algunas versiones bíblicas, como la Nueva Traducción Viviente. No sé si usted se ha podido dar de cuenta o si la ha leído usted. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Yo me pregunto, bueno, ellos dicen, el argumento que ellos usan, no, es que la Nueva Traducción Viviente es una traducción por equivalencia dinámica, entonces nos vamos por el contexto, por lo que quiso decir, pero ellos aquí le están cambiando ese término. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variante. Usted puede buscar todos los códices griegos y en ninguna variante usted va a encontrar la expresión Cristo fue manifestado en carne. Usted no la va a encontrar. Encontramos las dos que presentamos, el cual fue manifestado en carne y Dios fue manifestado en carne, o sea, Hos efanerotin sarki y Theos efanerotin sarki, como lo tenemos allí. No encontramos en ningún texto griego que diga Cristo fue manifestado en carne, no. Entonces, ¿sí? Esto es para analizar, ¿sí? Esto es para analizar, ¿sí? Hay que tener cuidado con algunas revisiones bíblicas. Por eso usted debe ser entendido en la escritura. He visto algunos hermanos, lo digo con mucho respeto y con mucho temor de Dios, que siempre buscan una versión bíblica que se acomode a lo que ellos piensan. Pero eso no tendría ningún sentido, porque eso hacen los mormones, eso hacen los testigos de Jehová, eso hace el sector trinitario, con todo respeto lo digo, ¿sí? Entonces no habría ninguna diferencia de yo también buscar otra versión que diga lo que me parezca a mí conveniente y la uso, ¿verdad?
Por eso estamos haciendo aquí el análisis desde el idioma griego, porque nadie puede decir, ah, no, es que esa versión de dónde salió. No, esos son los textos más antiguos que hay. ¿Sí? Entonces, usamos las versiones para que la gente se guíe, estudie y mire para que entienda que una traducción es simplemente una transcripción que hizo un hombre con determinada doctrina, sea cual sea la doctrina, toma el texto griego, lo interpreta a su manera, con su doctrina, lo filtra y lo traduce. ¿Qué es lo que nos está llegando a nosotros en las traducciones en español? Nos está llegando es el filtro de los traductores, ¿sí? Entonces, es un punto importante para analizar allí. Entonces, no podemos encerrarnos en simplemente una versión bíblica, que esta me gusta, esta dice muy bonito. No, esto no se trata de cuál dice bonito, sino ser imparciales, ¿sí? Imparciales significa neutrales con el texto griego. ¿Listo, mi hermano? Listo. La función del pronombre relativo es reemplazar un antecedente que se mencionó anteriormente, o sea, eso le llama anafórico. Y también reemplaza un antecedente posterior, a eso le llama catafórico. Como vemos en el contexto, el antecedente Cristo no es mencionado ni como anafórico ni como catafórico, ¿sí? O sea, no lo mencionan después ni lo mencionan antes. Entonces, no tiene por qué ir allí, así el traductor diga, no, es que a mí me parece que esa es la traducción. No debiera ir allí. O sea, yo sé que son eruditos en el griego, que son traductores, tienen su autoridad eclesiástica, sus estudios, sus títulos y todo eso, pero eso no significa que porque tenga demasiados títulos, o sea, un experto en el idioma, significa que vaya a traducir el texto griego como a él le conviene, ¿verdad? Porque así hace cualquier secta, ¿sí? Así hace cualquiera. Uno tiene que ser neutral. Cuando hablamos del texto griego debemos ser lo más neutrales posibles. La razón por la cual el Códice Bizantino usa la variante del sustantivo teos es por la razón gramaticalmente hablando de que el único sustantivo que concuerda en género y número con el pronombre relativo hos es, y hace parte del contexto inmediato, es el sustantivo teos, que se menciona 2 veces en el verso anterior, casa de Dios y la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Una vez escuché también eso de un maestro, ya con su recorrido en este tema del griego, en esta área, donde él usaba este argumento donde decía de que la primera vez es mencionado casa de Dios, es mencionado Dios, pero en el caso genitivo, y por eso no podía el pronombre relativo estarlo insertando en la nueva oración, porque no era del mismo caso. Pero resulta que investigando estos eruditos, verdaderamente vemos que lo que tratan de hacer es engañar a los inocentes, para que ellos sigan detrás de estos maestros, pero o sea, no en una base sólida, sino creyendo lo que ellos les dicen. Por eso también yo les digo, yo en este momento estoy en un diplomado de griego, estoy aprendiendo griego por la gracia de Dios, pero usted no puede simplemente decir porque fulanito dijo, entonces lo tengo que creer. Usted siempre tiene que ser una persona imparcial, tiene que buscar, tiene que investigar, orarle a Dios para que sea Dios guiándolo, porque hoy día hay muchos maestros, entre comillas, y no sabemos quién es quién, salen con sus doctrinas y se han arrastrado muchas personas por eso. Lo que nos muestra realmente esta variante es que los 2 códices están en unanimidad, diciendo exactamente lo mismo. Dios fue manifestado en carne. Listo, mi hermano. Listo. Aquellos eruditos que son sinceros y conocen la sintaxis griega jamás aceptarían de manera gramatical que 1 Timoteo 3:16 dijera Cristo fue manifestado en carne. Estos son solo traducciones guiadas por interpretación dogmática y prejuicios doctrinales que están lejos del verdadero sentido exegético, corrompiendo el verdadero sentido que le dieron los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Listo, mi hermano. Vamos para la siguiente.
Listo, creo que llegamos a la coyuntura de la enseñanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Theos efanerote en sarquí. Bueno, aquí tenemos el verbo efaneroti. Función gramatical es un verbo. Allí tenemos las siguientes gramaticales. Tiempo auristo. Voz pasiva. Listo, vamos a centrarnos en esta partecita aquí. Voz pasiva. Aquí se han centrado muchos argumentos. Sí. Muchos argumentos se han centrado solamente aquí en este aspecto gramatical del verbo, ignorando muchos otros aspectos contextuales que no se pueden ignorar, porque aunque la gramática es una herramienta que nos ayuda, pero muchos comentaristas, estudiosos en hermenéutica y en exégesis, siempre sugieren que aunque la gramática es una herramienta, no es una herramienta decisiva en cuanto a temas doctrinales. Así que hoy día muchos se están valiendo de la gramática para inventar nuevas doctrinas. Bueno, eso realmente es lamentable. Vamos a analizar este aspecto, que creo que es el tema central. Uno de los argumentos usados por algunos personajes trinitarios, bueno, aquí también hay otros personajes, es decir, que por causa de que el verbo está en voz pasiva, entonces indica que la primera persona ejecutó la acción sobre la segunda persona divina, o sea, la persona divina del Hijo. Solo basan estas conjeturas debido a la voz pasiva ya, o sea, no les sirvió absolutamente nada más, solamente la voz pasiva, listo, ahí dice que hay Trinidad, ya. Lo cual es obviamente que eso es una adulteración. Pero han ignorado el uso gramatical de la voz pasiva para poder ajustar esta interpretación a su dogma religioso. ¿Listo, mi hermano? Vamos, yo no sé, siento que esto se está poniendo bueno, hermano. Bueno, el libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, en la página 323, usted puede encontrar este argumento, este comentario acerca del griego. La voz pasiva con y sin agente expresado. La voz pasiva aparece a veces con un agente o medio expresado o no, ¿sí? Porque es que aquí, no, está el verbo en voz pasiva, no, tiene que ser que alguien, una persona divina, manifestó a otra persona divina. Pero mire que la voz pasiva dice, aparece a veces con un agente, o medio expresado o no, ¿sí? O sea, no necesariamente porque es voz pasiva, tiene que haber una persona que esté allí ejecutando una acción. Todos los usos de la voz pasiva, excepto los deponentes, aparecen de modo natural con o sin un agente. O sea, con o sin. No es necesario un agente. Podemos encontrar muchos textos en la voz pasiva sin un agente activo. Y ahorita vamos a ver eso. De aquí que la ausencia o presencia de un agente no sea parte intrínseca del significado de la voz pasiva. O sea, muchos se encerraron en que la voz pasiva tiene que haber una persona manifestando a otra o otra persona realizando la acción sobre otra persona. Pero vemos que gramaticalmente no es así. De aquí que la ausencia o presencia de un agente no sea parte intrínseca del significado de la voz pasiva. O sea, la voz es pasiva con agente activo o sin agente activo. ¿Sí? Pero entonces, cogen esa la gente, no, sí, la voz pasiva. O sea, uno de los significados de la voz pasiva, lo básico, pero es que me extraña. O sea, lo digo con mucho respeto y con mucho temor de Dios. Me extraña que estos eruditos que lleven años estudiando griego y quieran, o sea, meterle, como dice por ahí, gato por liebre a las personas y les enseñan solamente el significado básico de la voz pasiva, es el significado básico de la voz pasiva. Pero la voz pasiva tiene muchos usos, ¿sí? No solamente el de agente activo y agente pasivo.
pero pertenece a la fuerza de la construcción de la cláusula en la cual la voz pasiva es usada. Cuando la gente o el medio está explícito, es importante entender el significado que quiso transmitir el autor. Cuando la gente o el medio está explícito, ¿sí? O sea que no en todos los textos hay un agente explícito. No, no. No en todas las partes que usted encuentra un verbo en voz pasiva va a encontrar un agente activo. No lo va a encontrar. Por eso es que en muchas partes, eso lo vamos a ver más adelante, aún con textos, con verbos en la voz pasiva y se tiene que traducir de manera reflexiva, porque no encaja en el contexto. Y eso no tiene nada que ver con parte gramatical. Eso tiene que ver es con la interpretación de lo que se está diciendo. ¿Listo, mi hermano? Pase allí la diapositiva. Muchas gracias. Allí en esta página de la que leímos anteriormente, la diapositiva anterior, encontramos más abajito este cuadro. Este cuadro nos muestra los agentes de la voz pasiva. Tenemos el agente final, tenemos el agente intermedio y tenemos medio impersonal. O sea, no solamente puede ser una persona que ejecute una acción sobre otra, sino que puede hablarse de algo impersonal, puede ser de algo abstracto, de un medio impersonal, que no tenga que ser personal. Y eso vamos a ver ejemplos. Allí están las preposiciones que generalmente se usan con estos agentes. El agente final, la preposición hipo, generalmente genitivo, traducción por. El agente intermedio, el intermedio dia, que es genitivo por medio de o por. Y medio impersonal generalmente se expresa en el caso dativo, como tenemos ahí la preposición de dativo sin preposición o una preposición del genitivo. Puede traducirse por, con, por o de, ¿sí? Esta preposición en tiene varios aspectos semánticos que también hay que tener bastante en cuenta cuando analizamos esta parte. ¿Listo, mi hermano? ¿Puede continuar? Listo. Teniendo claro esta parte, vamos a analizar esta partecita que dice en carne. En carne, ¿qué significa esta expresión en carne? En sarquí, que se traduce en carne o lo han traducido en carne, en es una preposición primaria de posición fija indicando estado cuando el énfasis es naturaleza o lugar cuando el énfasis es locativo. Cuando el énfasis contextual se habla de un lugar, entonces en estaría dando a entender un lugar, ¿sí? Una expresión locativa de lugar. Pero cuando se hace énfasis en naturaleza, es que se está hablando de un estado, ¿sí? De un estado. Nótese que allí la preposición está calificando al sustantivo sarquí, que es la forma del sustantivo sarx, en el caso dativo, y note que aquí nos está hablando de un estado, porque esa palabra carne, como vemos allí, si usted analiza bien, en el uso dado a esta palabra en el texto, en mención, es al completo estado de humanidad, a la totalidad de lo que es esencialmente humano. Eso es lo que hace referencia a esta palabrita. Pero muchos que la pasan por alto, ¿sí? Muchos la han pasado por alto. Creen que manifestado en carne es que se presentó un cuerpo de carne con apariencia de carne y ya, y tenía carne y listo, no. Esta palabra tiene más expresiones, más terminología de acuerdo a su semántica y a su uso, y eso lo vamos a ver también. Esta palabra en este contexto tiene una semántica especial y es referente al contraste especialmente de la humanidad en comparación con la divinidad. Nótese el contexto que venimos leyendo. E indiscutiblemente grande es este misterio. Grande es este misterio de la piedad. Grande es este misterio. Pero ¿cuál es el misterio? Todos sabemos que cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Creador, del único Dios verdadero. Por lo tanto, intrínsecamente tenemos que hablar de la naturaleza de Dios, porque Dios en su naturaleza es espíritu
Dios es espíritu, eso creo que muchos ya lo sabemos. Dios es espíritu, pero aquí nos está dando a entender algo más grande, más grande. En carne nos indica es que Dios, siendo espíritu, se nos manifiesta o fue manifestado, ya vamos a explicar esta otra parte ahorita, en una completa humanidad. Este término habla acerca de lo humano, usted puede buscarlo en la concordancia Strong o en el W. Vine o cualquier léxico griego, y usted se va a dar cuenta que la semántica de esta palabra habla en generalidad a lo humano. A lo humano. Eso, mi hermano, páselo allí. Seguimos con la enseñanza. Ahora, he escuchado algunas interpretaciones donde dice que Dios fue manifestado por el Hijo en 1 de Timoteo 3:16. Bueno, podemos ver otros contextos, pero si usted explícitamente se va al contexto de 1 de Timoteo 3:16, usted no va a interpretar eso. Usted tiene que presuponer e ir a otro contexto para decir, no, es que Dios fue manifestado por el Hijo, pero el texto no nos está diciendo así. Si fuera así que el texto nos estuviera diciendo, tendría que encontrarse esta palabra en griego, engios. Dios fue manifestado en Hijo, pero no dice en Hijo. Usted puede buscar esa palabra, gios, que significa Hijo. Algunos interpretan de esta manera como si el texto dijera en Hijo, pero no es lo que dice el texto, ni tampoco el enfoque que el escritor le da al texto, ¿sí? Entonces, no, Dios fue manifestado por el Hijo. No, eso no dice el texto, dice en carne, ¿sí? Entonces no nos podemos salir de ese contexto, ¿sí? No nos podemos salir de ese contexto. Siendo completamente escriturales, no nos podemos salir de ese contexto. Usted puede, en su interpretación, no, Dios fue manifestado por el Hijo, pero usted tiene que ser sincero y decir, no, eso no dice el texto. El texto dice en carne, entonces significa que nos está hablando de algo más profundo, no simplemente de un hombre o de una apariencia de hombre, sino que nos está relacionando un estado general y es referente a la humanidad en general. El escritor enfatiza en la total y completa naturaleza asumida por Dios en el estado de la humanidad, según la construcción gramatical de medio impersonal. Esto fue lo que vimos ahorita. Tenemos una construcción gramatical transitiva de voz pasiva, y ahorita vamos a ver qué significa eso. Y es un medio impersonal que encontramos en el texto. Impersonal significa que no nos está mencionando a una persona o un algo o un alguien que manifestó a Dios, sino que nos está hablando de un estado por la construcción gramatical, como ya vimos, de la preposición y con su objeto, el sustantivo sarquí que tenemos allí. Para entender esto, vamos a hacer una comparación con un texto muy conocido que también ha sido un poco mal interpretado. Siga mi hermano, vamos a ver el siguiente texto. Entonces, algunos inmediatamente relacionan 1 Timoteo 3:16 con Juan 1:14 y dicen, y aquel verbo fue hecho carne, excelente, fue hecho carne. Entonces, bueno, voy a aprovechar este espacio para invitar a los hermanos. En mi canal he compartido esta enseñanza de Juan 1:1 desde las sintaxis griegas, parte 1, parte 2 y parte 3, explicando cada cláusula, la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Hay algunos personajes que han salido diciendo de que la palabra no era Dios. O sea, obviamente que no vamos a tocar ese tema, sino que es para que estemos en el contexto. Ahora, entonces, estos personajes dicen, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, como aquí encontramos la voz pasiva, Reina Valera 1960, la voz pasiva, entonces dice, no, al verbo, alguien ejecutó la acción sobre él para hacerlo carne, porque está en voz pasiva. Bueno, esa interpretación fuera posible si verdaderamente ese verbo estuviera en la voz pasiva, pero ese verbo no está en la voz pasiva.
No sabría explicarles por qué el traductor quiso traducir el verbo en la voz pasiva, pero sí les voy a mostrar el texto griego cómo es que lo dice, ¿sí? Porque si usted mira el Textus Receptus, de donde viene la Reina Valera 1960, usted se da cuenta que dice lo mismo que el Códice Sinaítico en Juan 1.14, exactamente lo mismo, que dice que logos sarx egeneto, egeneto. Vamos a analizar este verbo. Usted se dará cuenta que este verbo originalmente no está en la voz pasiva, sino está en la voz media de ponente que se interpreta, bueno, me estoy adelantando. Pero esto es importante porque entonces ellos dicen, no, Dios es una cosa, Dios es una cosa y la palabra de Dios es otra cosa. Entonces, esta partecita sí quiero enfatizar aquí. Haciendo la comparación con 1 Timoteo 3:16 en la expresión carne, fue hecha carne, ¿cierto? Listo, mi hermano, pásela allí. Vamos a analizar este verbo, vamos a analizar estas expresiones. Egeneto, usted lo encuentra en un diccionario gramatical, morfológico, una Biblia morfológica. ¿Qué dice? Función gramatical, verbo. Tiempo, auristo segundo. Voz media de ponente. Voz media de ponente, no es voz pasiva. No es voz pasiva. O sea que yo no entiendo los que dicen que la palabra de Dios es una cosa y Dios es otra cosa. Entonces dicen que en Juan 1:1 la palabra no era Dios. Bueno, obviamente que el texto dice que la palabra era Dios. Ahora, en Juan 1:14 ellos llegan a este gran problema. Si la palabra fue hecha carne, significa que esa palabra no es Dios y es un ente personal o un algo distinto a Dios el Padre. Esto es un problema horroroso, horroroso, que lo lleva a usted a errores doctrinales graves, porque de ahí ya empezó a dividir la esencia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo se interpreta la voz media de ponente? Vamos a ver cómo interpretamos esto. Un verbo de ponente es un verbo que tiene la forma defectiva de la voz media, pero se interpreta como voz activa. Clarence Hale, libro de Clarence Hale, aprendamos griego, páginas 174 y 177. El comentario también de gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, página 93, dice, en griego hay verbos de ponentes en la voz media que tienen significados activos. O sea, este verbo está en la voz media de ponente. De ponente es como una forma defectiva, o sea, el verbo no tiene la forma, no tiene esa forma activa, por tanto tiene que usar una voz media de ponente. O sea, aunque tiene forma media, se tiene que interpretar como voz activa. Ahora, este es el problema para todos aquellos que no contaban, como dice el Chapulín, qué pena la expresión, no contaban con mi astucia, dijeron por ahí, no contaron con Juan 1:14, cómo está traducido verdaderamente en el códice griego, cómo dice el texto verdaderamente. Ellos dicen que por ser voz pasiva, como lo traduce la Reina Valera, que es una mala traducción del verbo, fue hecho, entonces ellos dicen, no, Dios hizo carne a la palabra, ¿verdad? Pero, ¿cómo interpretarían ellos si ellos saben que la voz activa es cuando la persona voluntariamente hace la acción, es el que está ejecutando la acción? O sea que aquí el significado activo dice que la palabra se hizo, o sea, es la palabra que está ejecutando la acción de hacerse carne, de asumir completa humanidad. Pero si ellos llegan a esta conclusión, dirían, no, pero si está en la voz activa, ahí tenemos un problema con la interpretación, porque como estaban tan convencidos que en Juan 1:14 estaba el verbo en la voz pasiva, que se fueron de largo y este pequeño detalle les destruye todas sus interpretaciones, porque desde que empezaron mal con Juan 1:14, entonces ellos cayeron en un horror doctrinal, ¿sí? Separando a la palabra de Dios del mismo Dios. Por eso le digo, vaya a mi enseñanza de Juan 1:1, un análisis desde la sintaxis griega, y usted se va a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando, que cuando se habla de la palabra de Dios, es más, en los targumes judíos,
En las partes donde dice el Señor dijo, muchas veces se traduce la palabra de Dios dijo, ¿sí? Entonces, siempre se relaciona a la palabra de Dios con Dios. Y si la palabra fue la que ejecutó esa acción, significa que podemos llegar a la conclusión de que la palabra es el mismo Dios y que no hay otro Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo interpretan los trinitarios? Los trinitarios dicen, no, a ellos les conviene, supuestamente según su doctrina, de que sea voz media de ponente. ¿Por qué? Porque ellos entienden supuestamente de que el Logos es la segunda persona divina. Y si encontramos que dice se hizo carne, entonces nos está dando a entender que ¿qué? Que el Logos es un ente personal con voluntad propia de tomar la decisión de hacerse carne. ¿Sí lo ve? Entonces no entiendo cómo es que salen individuos diciendo de que la palabra es una cosa, o sea, un ser aparte de Dios y Dios es otro ser aparte de su palabra. Porque eso, el contexto doctrinal judío monoteísta le impide a cualquier persona llegar a esa interpretación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy día muchos? No, como está en la voz pasiva, entonces significa que la palabra es simplemente un aspecto conceptual o abstracto de Dios, que Dios, el Padre, manifiesta esa palabra en carne. Pero ahora le pongo nuevamente este ejemplo. Si allí el verbo está en voz media de ponente que se interpreta como voz activa, entonces usted tendría que destruir todo su argumento, todo el argumento que se plantearon, tiene que destruirlo, desbaratarlo, porque tendría que aceptar que la palabra es un ente personal con voluntad propia, que tiene las capacidades de hacerse carne por su propia voluntad, porque eso es lo que está diciendo el texto, porque se interpreta como voz activa. Y si usted conoce lo que es la voz activa, sabe que es el mismo sujeto que tenemos allí, hijo logos, es el sujeto aplicando la acción, realizando la acción, el mismo sujeto. Entonces es algo bonito, eso es algo bonito de entender y eso es algo bonito de explicar. Espero me hayan entendido esta parte que pareciera un poco compleja, pero espero me haya dado a entender de manera clara, ¿verdad? Listo, mi hermano, pásela a la otra. El principio básico es que un verbo medio de ponente es aquel que no tiene formativa para una particular parte fundamental, tema verbal. En el griego helenístico, kiné, y aquel cuya fuerza en esta parte fundamental es evidentemente activa. ¿Sí? Note que ahí está subrayado. Aquel cuya fuerza en esta parte fundamental es evidentemente activa. O sea, es un verbo de ponente, pero se debe interpretar como un verbo en la voz activa. ¿Por qué? Porque al ser un verbo defectivo no tiene forma activa, sino que tiene una voz media de ponente que se debe interpretar como la voz activa. Las partes fundamentales, temas verbales, son la primera persona singular, de indicativo de las siguientes formas del verbo. Usted encuentra este comentario en la página 321 y 322 del libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. ¿Listo, mi hermano? Siga la otra. Listo. Ahora, Juan 1.14 ha sido mal interpretado desde hace mucho tiempo y allí han basado malas interpretaciones para decir que la palabra es la segunda persona divina y otros para decir que la palabra es un ente o un algo aparte de Dios, lo cual es una mala interpretación al texto. ¿Sí? Parafraseando dice, y la palabra se hizo, porque es voz activa, asumió completa humanidad en cuanto a lo que es el ser humano en su totalidad. Aquí el énfasis del pasaje es el estado anterior y el estado que asume al hacerse completamente humano. Note que aquí hay un énfasis, hay un contexto que viene de Juan 1.1, nos muestra la palabra en el principio y luego nos muestra cómo fue que la palabra se hizo carne o asumió completa humanidad, ¿sí? Listo, mi hermano. Vamos a avanzar a la otra. Bueno, aquí comparto algunas versiones para que usted mire cómo han traducido Juan 1.14. Estas versiones ya son traducidas de los textos griegos más antiguos y, por ejemplo, allí tenemos la Reina Valera actualizada que dice, y el verbo se hizo carne. Note que aquí ya se traduce el verbo ¿cómo? Se traduce el verbo en voz activa.
¿Sí lo ve usted allí? Ahora, ¿cuál sería la interpretación? Tendrían que llegar a la conclusión de que el verbo es la segunda persona divina y voluntariamente se hizo carne por ella sola, ¿sí? Pero si nos vamos a la interpretación contextual, vemos que esta palabra, este verbo, este logos, hace referencia es a la expresión del mismo Padre, ¿sí? El mismo Padre, no es otro ente, no es otro alguien, como algunos pretenden hacerlo ver. Si es otro ente o es otro alguien, entonces usted va a tener dos personas divinas. Pero sabemos que la interpretación del texto y la cultura judía y el monoteísmo bíblico impiden llegar a estas interpretaciones fuera del contexto doctrinal. Nueva versión internacional, y el verbo se hizo hombre. Note usted cómo esta Biblia, a la palabra sarx, que es carne, ya no la traduce carne, pero que ¿cómo la traduce? Dice, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque note que aquí el énfasis sí es de estado. De estado, está mostrando el estado que asume el logos, el verbo, ¿sí? Ese es un estado que asume como hombre, en su completa humanidad. Eso es lo que está diciendo el texto. Páselo, hermano, para seguir viendo las otras traducciones. Vamos a ver varias traducciones para que usted mire cómo los traducen. Nueva traducción viviente. Entonces la palabra se hizo hombre. Note usted cómo la traduce la nueva traducción viviente. La palabra se hizo hombre. Entonces, si la palabra es un ente diferente al Padre, entonces, ¿qué persona es la palabra que voluntariamente hizo esa acción de hacerse hombre? ¿Verdad? Usted se pone a analizar eso, usted dice, oiga, es verdad, si la palabra es una cosa aparte de Dios y Dios el Padre es una cosa aparte de la palabra, y nos dice que la palabra misma se hizo hombre, ¿sí? Entonces, si alguien distinto a Dios el Padre. Pero obviamente los unicitarios del nombre de Jesús no creemos eso porque la palabra de Dios no lo enseña, ni desde el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios enseña enfáticamente que Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne. Y eso vamos a seguirlo compartiendo aquí. Pesita en español, y el verbo se hizo carne, la voz activa, allí lo tenemos, voz activa. ¿Por qué lo traducen con voz activa? Porque así está en el texto griego. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿por qué la Reina Valera 1960 lo tradujo en voz pasiva? No, no sé. Ahí sí ya toca es preguntarle a los traductores por qué convenientemente aplicaron la voz pasiva allí, porque eso no lo sustenta ni la gramática, ni estos gramáticos que han basado sus traducciones en los textos más antiguos del idioma griego. Entonces, allí podemos ver esta evidencia. Presento estos textos no es para que crean esta versión o crean en esta otra, sino para que usted mire la evidencia que hay acerca del verbo que se traduce en voz activa y no en voz pasiva. ¿Listo, mi hermano? El Nuevo Testamento de Pablo eso dice, y el verbo vino a ser carne. Y el verbo vino a ser carne, ¿sí? Cualquier trinitario podría decir, no, ahí está mostrando la segunda persona divina haciendo, realizando esa acción, ¿cierto? Hoy día hay muchos unicitarios del nombre de Jesús que están diciendo que la palabra es otro ente, otra persona que vino a ser carne, que es diferente a Dios el Padre, que vino aquí a este mundo, pero que no era Dios, no era el mismo Dios manifestado en carne, sino que Dios manifestó a un hombre, pero ese hombre no era Dios. Supuestamente, ese hombre era Dios manifestado en carne, pero no era Dios manifestado en carne, ¿cierto? Algo extraño. Bueno, ellos tendrán su explicación a esta contradicción. Nueva Biblia de los Hispanos, el verbo o la palabra se hizo carne, voz activa, como usted lo puede ver ahí. Listo, mi hermano, pase para la otra. La Biblia textual dice, y el Logos se hizo carne, voz activa. La Biblia Torres Amat dice, y el verbo se hizo carne, voz activa. Listo, mi hermano, pase para la otra. Ahí estamos compartiendo pues esta evidencia de que estas Biblias
obviamente lo traducen el verbo en voz activa. Bueno, la Biblia de las Américas dice, y el verbo se hizo carne. Ahora, me parece curioso si usted analiza esta Biblia castellano antiguo, dice, aquella palabra se hizo hombre, aquella palabra se hizo hombre, ¿sí? Mire cómo lo traduce de una forma dinámica y todo eso, pero mire cómo ellos entienden que esa palabra, o sea, ellos que son traductores trinitarios, entienden que la palabra es la segunda persona divina y que si esa es la segunda persona divina, esa persona divina, según este verbo en voz activa, realizó esa acción de hacerse hombre. Eso es lo que ellos están diciendo allí. Obviamente que no es la interpretación doctrinal del monoteísmo judío, porque esto atenta contra la interpretación doctrinal del único Dios verdadero. Listo, mi hermano, pase a la siguiente. En la Biblia de Jerusalén dice, y la palabra se hizo carne. Dios habla hoy, note cómo traduce esta Biblia católica, Dios habla hoy, que dice, aquel que es la palabra se hizo hombre. Bueno, quiero también que usted analice algo aquí, porque estos traductores dicen de esta forma, ¿cierto? Aquel que es la palabra, o sea, ellos están diciendo que hay un alguien que es la palabra, hay un alguien, o sea, una persona, un ser que es la palabra. ¿Sí lo ven? Y aquel que es la palabra se hizo hombre. Obvio que ellos se van por el contexto de que no, que es la segunda persona divina con voluntad propia. Ahora, si nos vamos nuevamente a la interpretación de algunos unicitarios hoy día, me disculpan la redundancia ahí con esta expresión, ¿cómo se supone que ellos interpretarían que la palabra sea un aquel, la palabra sea un alguien que voluntariamente se hace hombre, pero que no es Dios el Padre? Entonces, ese aquel que es la palabra se hace hombre, pero no es Dios el Padre. Entonces, si no es Dios el Padre, por medio de esta expresión, como vemos aquí, mira cómo lo expresa aquí. Ellos lo hablan de la segunda persona divina, ¿cierto? Están hablando de la segunda persona divina. Entonces, está diciendo, aquel que es la palabra, o sea, la segunda persona divina, se hizo hombre. Esa es la interpretación que le están dando. Ahora, como el texto verdaderamente está hablando de un alguien, ¿sí? Entonces, nosotros haríamos esta pregunta, bueno, entonces, ¿quién fue el que se hizo hombre? La palabra, listo. ¿Y quién es la palabra? Si la palabra no es Dios, entonces significa que Dios no se hizo hombre. Pero si la palabra es Dios, significa que Dios se hizo hombre. Obviamente que sin dejar de ser Dios, porque aquí hay un tema también largo, donde han salido varias discusiones. El hecho de que diga de que la palabra, que es Dios, se hizo hombre, no significa que Dios, por haberse mostrado a la humanidad como un hombre, haya dejado de ser Dios en su totalidad. Si volvemos otra vez al texto, vemos que nos habla de una humanidad que se está asumiendo completamente como hombre, pero sin dejar de ser Dios. O sea, eso es lo que el texto nos está diciendo. La Biblia de Jerusalén dice, y la palabra se hizo carne. Entonces, esta interpretación es la voz activa. Este verbo está en la voz activa, como tenemos allí. Entonces, hay algunos problemas para algunos que dicen que la palabra no es Dios y que la palabra es un ente diferente a Dios. Estarían cayendo en un binitarismo, estarían cayendo en el mismo error que algunos amigos trinitarios que lo interpretan de ese modo, por tratar de separar a Dios, ¿sí? ¿Listo, mi hermano? Siga para la otra diapositiva. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos del verbo pasivo. Por ejemplo, en Marcos 16:12, dice ahí, faneroti in hetera morfi, apareció en otra forma. Aquí no hay ningún agente intermedio ni agente activo ejecutando la acción. Aquí vemos un medio impersonal. ¿Qué fue lo que vimos en el libro de gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento? Que no necesariamente tiene que haber un ente personal realizando la acción sobre otro ente personal,
sino que podemos ver un medio impersonal, ¿sí? Porque aquí el verbo está en la voz pasiva, efaneroti, pero note usted cómo dice apareció en otra forma. No dice fue aparecido en otra forma, sino dice apareció. Note cómo se interpreta aquí esta parte, ¿sí? ¿Por qué se tiene que interpretar así? Porque no hay un agente activo personal, sino un agente aquí impersonal, ¿sí? Está diciendo que apareció en otra forma, ¿sí? Como lo puede ver usted ahí, eso es una construcción de instrumentalidad de caso dativo, como usted lo puede ver allí. Y no dice ahí, no, es que alguien fue el que lo hizo aparecer, no, dice apareció en otra forma. Él se le apareció a los apóstoles, ¿sí? Y encontramos el verbo en la voz pasiva, ¿sí? Y esto no necesariamente tenga que ver, es que tienen que traducirlo, fue aparecido en otra forma. Igual no tendría sentido, porque como no está hablando de un ente personal de que alguien ejecutó la acción sobre él, sino que está diciendo de que él mismo se apareció. Entonces mire que la interpretación en realidad es activa, como lo vemos allí. Listo, mi hermano, páselo para el otro texto. Marcos 16:14 dice, Abtistis endeca efaneroti. Ahí tenemos nuevamente el verbo efaneroti. Y dice, se apareció a los 11 mismos. Ahí lo tenemos en Marcos 16:14. Aquí se ha traducido de una manera reflexiva y de una manera impersonal, sin la presencia de un agente activo. O sea, no hay un agente activo que diga, yo lo aparecí a los 11. No, como hemos visto ya en los libros, como estos eruditos explican la voz pasiva, no necesariamente tiene que haber un agente personal ejecutando la acción, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Y cómo se interpreta? No dice que Jesús fue aparecido, sino que se apareció. Eso tendría que ver más como una expresión reflexiva, ¿sí? Tirando mejor a la voz media, pero vemos que aunque el verbo es de voz pasiva, mire que la interpretación cómo debe ser. Entonces, aquí es donde nosotros podemos analizar esta cuestión. Por ejemplo, los libros de hermenéutica bíblica enseñan de que el significado de un término no depende del mismo término, sino del conjunto de palabras en el cual están relacionadas esas palabras, ¿sí? O sea, no tiene un significado independiente. Al ser la semántica tener varias terminologías, entonces no podemos simplemente escoger la que se nos acomode a nosotros, sino la que va de acuerdo al contexto, a las palabras que encierran el contexto, ¿sí? Listo, mi hermano, ¿puede pasar a la otra? Bueno, Juan 1:31, Hina fanerotti, para que fuese manifestado. Aquí tenemos nuevamente el verbo en la voz pasiva, y aquí vemos un agente personal activo ejecutando la acción de manifestar a Jesucristo, el cual es Juan el Bautista. Y como medio impersonal nos muestra el bautismo para arrepentimiento. Entonces, vea, en Juan 1:31 vemos una acción pasiva completa, ¿sí? Porque nos muestra aquí en este texto, nos muestra el agente activo. Ahí está explícito. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista ejecutó la acción de manifestar a Jesucristo para que fuese manifestado. ¿Quién lo manifestó? Jesucristo, allí en Juan 1:31. Y hay un medio impersonal que era el bautismo de arrepentimiento. O sea, él estaba como persona, él fue el que ejecutó la acción, pero como medio impersonal tenemos el bautismo. Él vino bautizando con bautismo de arrepentimiento para que creyeran en el que vendría después de él. Por eso cuando Jesús aparece, dice, este es el que yo les venía hablando, este es el que yo les decía. Entonces, en ese contexto de Juan el capítulo 1, ¿quién manifiesta a Jesús allí en el Jordán? Lo manifiesta Juan el Bautista. Allí lo tenemos. Mire que hemos puesto varios ejemplos de agente final, agente intermedio y agente impersonal. Pero no podemos simplemente soldallar el texto y decir, no, es que tiene que ser de esta forma porque es la forma más conveniente. No, porque es que para eso tenemos que analizar la semántica de la palabra, el contexto pragmático que encierra todas estas características conceptuales de las cuales nosotros estamos hablando. ¿Listo, mi hermano? Pásela para la otra diapositiva. Gloria al nombre del Señor Jesús. El libro Introducción a la Gramática Griega, la página 156,
Un libro escrito por Dana y Manti, Dana H. Dana y Julius R. Manti. Dice que la voz pasiva con el agente impersonal. Si el agente a través del cual se realiza la acción del verbo pasivo es impersonal, él está ordinariamente expresado por el caso instrumental o solo con él, o sea, con el caso dativo. ¿Cómo lo tenemos en dónde? En 1 Timoteo 3:16. O sea, la voz pasiva con un agente impersonal. O sea, no tiene que, porque está la voz pasiva, no tiene que ser una persona ejecuta sobre otra persona. No, 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 no. No necesariamente. Aquí vemos que cuando hay un agente impersonal, se demuestra esto gramaticalmente por medio del caso instrumental, o sea, el caso dativo, como lo tenemos en 1 Timoteo 3:16, porque la expresión en sarki es caso dativo, instrumental. Entonces, mire que estamos completamente centrados en la enseñanza del contexto lingüístico. ¿Listo, mi hermano? Vamos para... Listo, bueno. Efanerothi en sarki. Esa partecita que está rojo es la que dice fue manifestado en carne. Aquí vemos la expresión según la categoría de voz pasiva de medio impersonal en el caso dativo y la expresión en sarki, que se traduce en carne. Se refiere al medio impersonal por el cual Dios, el Padre, fue manifestado. Aquí el centro es el estado impersonal o abstracto de lo que es la humanidad. Aquí el texto nos enseña que Dios fue manifestado por este medio impersonal referente al estado de humanidad. ¿Sí? Aquí el texto nos habla del estado de la humanidad, explícitamente, con el caso instrumental que tenemos allí, el caso dativo, en sarki. Listo, mi hermano, pásele para la otra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, aquí tengo una gráfica. Dios el Padre, aquí tenemos, y fue manifestado por el estado de la humanidad. Aquí hablamos de algo general, de lo que es la humanidad en general, ¿sí? Entonces fue manifestado por el estado de humanidad, ¿sí? Listo, mi hermano, pásela ahí, pase la siguiente. Vamos a ir analizando esto con estas gráficas. Ahora, analizando esta expresión, la palabra logos, o sea, asume humanidad por voluntad propia. La palabra logos, según el contexto de Juan 1:14, vemos que hermanos están inconformes, porque ya he hablado con algunos hermanos que se sienten inconformes con una expresión que se usa muy comúnmente, que es Dios se hizo carne, ¿cierto? Y entonces ellos dicen, no, en ninguna parte dice que Dios se hizo carne. Ahora, mi pregunta es, y va para todos aquellos hermanos que, con todo respeto, si creen de esta manera, analicen esta expresión. No, no es para faltarles al respeto ni nada de eso, sino es para que analicen. Si la palabra se hizo por voluntad propia, asume humanidad por voluntad propia, pásela a mi hermano para la siguiente diapositiva. Entonces tenemos a Dios el Padre como un ente ontológico, ¿cierto? Es una ontología, perdón, valga la redundancia, y tendríamos que aceptar que la palabra logos es otra ontología diferente a Dios el Padre, porque la palabra logos asume humanidad por su propia voluntad, según analizando el verbo en la voz activa. Usted lo ve allí. Entonces, si la palabra es un ente distinto a la ontología de Dios el Padre, entonces mi pregunta es, ¿qué alguien o qué ente o qué ontología es la palabra que tiene voluntad propia de asumir humanidad y de venir a este mundo y mostrarse a este mundo como un hombre y redimir a la humanidad por voluntad propia, si no es Dios el Padre? ¿Sí? La voz activa significa que la palabra ejecuta la acción de hacerse hombre. ¿Quién es la palabra si no es Dios el Padre? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Me viene a la mente este texto que dice, sin
sin muerte del testador, ¿verdad? No se hace válido el testamento. Bueno, algunos dicen que el que murió en la cruz fue simplemente un hombre, nada más. Pero la palabra de Dios dice que solamente podría salvarnos aquel que fue el testador, el hacedor del testamento, era el que nos podía salvar. Listo, mi hermano, pase para la otra, ya estamos terminando, por la gracia de Dios. La interpretación trinitaria, mire cómo la interpretación trinitaria altera el significado del texto. Dios el Padre manifestó al Dios Hijo, o sea, manifestó a la segunda persona divina en carne, ¿sí? Entonces ellos solucionan este problema, este detalle, lo solucionan diciendo, no, aquí lo que dice es que Dios el Padre manifestó a la segunda persona divina en carne, ¿sí? Y hoy muchos unicitarios se está yendo por esta interpretación, pero no dice que Dios el Padre manifestó a la segunda persona divina en carne, sino que manifestó a un hombre que no es Dios en carne, ¿sí? Es prácticamente la misma interpretación, solamente que le quitan lo de segunda persona divina y le ponen hombre. Dios manifestó a un hombre y listo, y ya. Pero es la misma interpretación trinitaria que le dan a este texto, solamente que le cambian la expresión segunda persona divina, ¿verdad? Listo, mi hermano, sígale. Bueno, creo que, bueno, llegamos aquí a la conclusión, mis hermanos. Yo espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición. La pregunta no es quién manifestó a Dios en carne, sino en qué estado fue Dios manifestado. Eso es lo que el texto le está sugiriendo a usted. Porque si usted hace la pregunta errónea, si usted hace la pregunta equivocada, usted va a tener respuestas equivocadas, va a tener respuestas erróneas. Pero si usted hace la pregunta correcta, va a llegar a la respuesta correcta. ¿En qué estado fue Dios manifestado? En múltiples ocasiones Jesucristo es mostrado como el único Dios verdadero, manifestado en esa forma visible de completa humanidad como verdadero hombre. Jesucristo es verdadero hombre por el estado de humanidad que tomó al asumir la naturaleza humana, pero nunca dejó de existir en su naturaleza divina. Jesucristo es completamente humano por su naturaleza humana y completamente Dios por su naturaleza divina. Colosenses 1:15, 2 Corintios 4:4, Hebreos 1:3, Juan 1:18. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esos textos creo que ya los conocemos todos. Y bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Esta ha sido la enseñanza, la presentación del tema 1 de Timoteo 3:16 y la cuestión, ¿quién manifestó a Dios? ¿Sí? Espero que haya sido de grande bendición. Espero que los hermanos que están conectados y los amigos y los que posteriormente verán esta enseñanza salgan edificados por medio de esta enseñanza, puedan comprender un poco más acerca de la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a todos por estar pendientes, gracias al ministro Luis Polo por invitarme a este maravilloso canal, muy honrado, muy agradecido de verdad por permitirme compartir estas enseñanzas en su canal. Gracias a Dios que es quien nos extendió su misericordia para compartir todos estos temas y aprender cada día más de su palabra. Gracias, Edwin. Dios te bendiga, Dios te guarde. Creo que fue una explicación muy interesante. La verdad es que es una enseñanza de mucha bendición y quiero agradecer a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado, que nos han honrado con su audiencia. También saludamos anticipadamente a todos los hermanos y amigos que verán esta enseñanza. Mano Edwin, no siendo más, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ese estudio, esa investigación que nos has aportado en este día, el cual yo sé que será y es de gran bendición para todos los hermanos. Dios te bendiga, Edwin. Hasta una próxima. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.